nosotros le decimos Calpulli. Calpulli es un grupo de familias con objetivos comunes. Y ahí está la clave, desde la propia palabra, ¿no? Y el Calpulli, vamos a decirlo así, que es la célula social más importante, más pequeña, que es un grupo de familias. Ni siquiera la familia. Por supuesto que es importante la familia, pero en el concepto de la Toltecayot se diluye un poco porque es más importante el grupo de familias con objetivos comunes, de tal manera que se diluye o se borra ese concepto de yo solo trabajo para mi familia, yo solo cuido a mi familia. No, ahí era como una, bien tú dices, una tribu, una colectividad organizada. Y muy interesante porque también cada calpulli tenía un propósito de servicio a todo la comarca, a toda la región, a toda la confederación, porque nosotros éramos estados perfectamente confederados, la gran confederación de Anáhuac. Entonces, su célula más pequeña era el Calpulli y la parte más grande era la gran confederación de Anáhuac, que abarcaba casi toda América. Y entonces nosotros estábamos entrando ya en relaciones con el Incario, con los quechos, con los aymaras, ya había relaciones y contactos para hacer de todo el continente una gran confederación Tahuantinsuyo Anáhuac. Y cuando estábamos en ese proceso es cuando se da la invasión o la llegada de los de Castilla y Aragón, y ahí se interrumpe ese gran acuerdo continental. Pero lo que habíamos hecho en Anáhuac nosotros era increíble, esa organización social funcionaba muy bien porque estaba acompañada del trueque, de la producción de alimentos para todos, de la educación para todos. O sea, realmente era, sí, un estado estricto, sí era un estado muy disciplinado, muy ordenado, pero en donde como no había dinero, no había bolsa de valores, no había deuda, no había usura, entonces nos permitía una vida mucho más fluida, mucho más relajada. O sea, producíamos y no consumíamos, truequeábamos. Entonces, el calpulli se está tratando de rescatar en varias partes del mundo, no solo aquí en México. Y eso creo que es una de las claves para la organización social, este concepto de calpulli, grupo de familias con objetivos comunes. Entonces te decía, cada calpulli se dedicaba, por ejemplo, a la fabricación de ropa, vamos a decir, de atuendos para la guerra, para la danza, para tal. Otro calpulli a la talla de piedras, por ejemplo. Otro calpulli a la fabricación de arcos, de flechas y de armas. Otro calpulli a la herbolaria, lo que es la botánica, los zoológicos, todo lo que tiene que ver con plantas. Al final del día, en Tenochtitlan había 20 calpullis. Esta es una maravilla porque esos 20 calpullis, cada uno tenía una función distinta y una energía tutelar distinta. Entonces las ceremonias rituales que hacíamos en cada calpulli era a favor de esa energía, una alianza con esa energía que posibilitaba nuestra labor, que ayudaba energéticamente con nuestras labores. Y luego el trueque venía de calpulli a calpulli. O sea, yo hago dardos y flechas y arcos, tú haces jorongos y huipiles y quexquemit, vamos a intercambiar. Entonces, yo te doy mis arcos y mis flechas y tú me das tus huipiles y tus quexquemit. Entonces, era una función, una organización social tremenda. Ya no digas los mercados, por ejemplo, el gran mercado de Tlatelolco, que a lo mejor has escuchado hablar de él, que es uno de los más grandes de toda América. En ese mercado se producían, se vendían o se truequeaban pues muchos productos muy interesantes. Nos dicen que semillas, plumas preciosas. Sí, es cierto, pero yo creo que va más allá de eso. Como nos han ocultado mucha información, yo creo que los objetos cotidianos que teníamos en los calpulis van mucho más allá de objetos de madera y de barro, que son lindos, que todos tenemos y nos gusta usarlos. No, yo creo que ya eran objetos de alta tecnología, estoy seguro. Pero nos hacen creer que éramos primitivos, que solamente usábamos el barro, la piedra, la madera. No, yo creo que ya usábamos energía atmosférica y electromagnética controlada para esculpir,
para la guerra, para construir grandes templos. De eso estoy seguro. Y nos quieren hacer pasar por pueblos o tribus primitivas. No, yo creo que éramos pueblos y tribus muy avanzadas, de alta conciencia y alta tecnología. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Estos 20 calpulis estaban formados de manera radial. O sea, el centro es donde ahora es el Zócalo de la Ciudad de México y a partir de ahí había una distribución geográfica radial, como si estuvieras viendo unos rayos de bicicleta, de una rueda de bicicleta, haz de cuenta, ¿no? Entonces eran como cuchillas o como pedazos de pastel, voy a poner el ejemplo así sencillo, ¿no? De tal manera que esa energía individual de cada calpuli, como bien comentas, que fortalecía la labor del calpuli, al mismo tiempo estaba integrada a otras 19 energías, de tal manera que el gran toroide electromagnético central era Mexico, el mero centro de lo que hoy es el Zócalo de la Ciudad de México. Y ese gran toroide que tiene la altura corazón de un edificio, no sé si conozcas la Torre Latinoamericana, que está ahí cerquita, muy famosa del Zócalo de la Ciudad de México, tiene muchísimos pisos. Este toroide es enorme, de tal manera que era el corazón el que distribuía la energía electromagnética a todos los calpulis y al mismo tiempo los calpulis alimentaban este gran toroide. De hecho, la palabra mexico, que significa en el lugar del ombligo del maguey, pero no solo del maguey como planta, sino del maguey que hace la forma de un toroide, un corazón central y todas las pencas que van dirigidas a todos los rumbos del universo, que significa este gran campo electromagnético, que después en el planeta Tierra es lo mismo. El planeta Tierra, como tú bien sabes, es un gran toroide electromagnético que va haciendo energía hacia todos lados. Entonces, el maguey como planta sagrada, emblemática de México, está en el nombre de nuestro país y esto muy poquitos mexicanos lo saben, ¿no? Porque se ha distraído la atención hacia otras traducciones. Pero si traducimos bien el idioma náhuatl, ko es lugar, shi es ombligo y me es maguey y se traduce de derecha a izquierda en el lugar del ombligo del maguey. El maguey como planta y el maguey como representación de ese toroide, porque si ves un maguey, están con sus pencas para todos lados. Entonces, esta organización social, cada calpuli tenía sus chinampas. O sea, ¿cómo le dabas tú de comer a esa población que era enorme? Cientos de miles. A esa población cada una tenía su propia herbolaria y su propia chinampa para comer, pero era colectiva y no estaba en el centro de la ciudad, sino estaba alrededor de la ciudad. Nos transportábamos en canoas desde nuestros calpulis a la chinampa. Las chinampas entonces, poco a poco con el tiempo, fueron ganándole terreno al agua y las convertíamos en tierra para seguir creciendo y después fabricábamos otras chinampas. Entonces los alimentos rodeaban la ciudad y estaba conectada la ciudad con canales de agua dulce y de agua salada. De tal manera que el calpuli tenía garantizada su alimentación, tenía garantizada su energía, que venía, como bien dices, del cielo y de la tierra, y tenía garantizada su supervivencia del mundo de los objetos porque los truequeaba con los otros calpulis. Entonces, esto era una organización social muy ordenada, muy estricta, pero muy funcional. O sea, al fin de cuentas, esto hacía que toda la ciudad se convirtiera en un organismo natural, porque nuestras leyes estaban en función de la naturaleza. Es decir, nuestras leyes sociales estaban organizadas y planeadas y establecidas en base a las leyes naturales. Esto es muy importante, corazón, porque hoy en día está exactamente al revés. Creemos que las leyes humanas están por encima de las leyes naturales y eso nos tiene ahorcados y aprisionados en un sistema que no nos deja funcionar como seres humanos. Pero si tú le das importancia más a las leyes naturales y después a las leyes sociales, entonces tú ya estás funcionando como un ser humano. Tienes todos los derechos.
Los derechos no te los da una constitución, no te los da un Estado, te los da el hecho de ser ser humano. Eso es fundamental y así funcionábamos. El Estado administraba y tomaba decisiones con un consejo de ancianos. Sí, maravilloso, que se iban reciclando, por supuesto. Pero en general la sociedad estaba en función de estas energías, en función de saber que yo, mi biología, mi derecho humano está conectado con la biología o los ritmos biológicos de la naturaleza. Entonces, fíjate qué interesante. Para tu pregunta de ahondar en esto, estos 20 calpulis son 20, no 15, no 17. La gran pregunta es ¿por qué 20? Bueno, porque cada uno de ellos representa uno de los 20 días de nuestro mes. Porque nosotros teníamos meses de 20 días, no de 30 y 31. Entonces, por ejemplo, si hoy es un día Cuautli o día Águila, el Calpuli X tenía la energía del águila, del Cuautli, y así sucesivamente. Entonces era un espacio-tiempo en donde estos grupos de familias estaban relacionados con la tierra, con su labor y con la energía del tiempo. Esto es una obra maravillosa de ingeniería social, de los biorritmos de la Tierra, del respeto a esos biorritmos de la Tierra. Y de esto podríamos seguir hablando, pero a mí me sorprendió mucho este concepto dual de espacio-tiempo. Pertenezco a un espacio donde yo laboro, produzco, me satisface esculpir la tierra o hacer mi botánica en una herbolaria, en una cosa de estas, y al mismo tiempo estoy conectado con el día que corresponde. Entonces la energía de cada calpuli obedece a la energía del tiempo. O sea, no es que se la inventaron, a ti te toca la energía de Xutecutli o de Tlaloc, no. Es de acuerdo al día y la energía que se está manifestando, dada por el sol en la tierra. Entonces, esto es maravilloso porque como si se fuera, imagínate esta rueda de bicicleta con rayos, e imagínate que tuviera por debajo un mecanismo de luz que fuera encendiendo por colores cada uno de estos pedacitos según el día y que se fuera encendiendo. Bueno, eso es una, eso es una maravilla lo que pasaba antes, ¿no? Acá. Y todo eso fue desactivado con la llegada de los de Castilla y Aragón. Llegan y desactivan, van desactivando esta organización social, este biorritmo del ser humano y la tierra, desactivan los calendarios, desactivan las construcciones, los templos, desactivan la forma de alimentación de la chinampa, y entonces pues quedamos como estamos hasta ahora, ¿no? Sí, 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 el famoso encuentro que algunos decimos encontronazo, porque no fue muy armónico que digamos, ¿no? O sea, más bien fue un choque literal. Sin embargo, para hablarte de esto, tendría que remontarme un poquito a la historia, ¿no? Porque tú sabes que todas las historias tienen varias versiones, dependiendo la fuente, dependiendo quién la cuente, dependiendo el que ganó la guerra, etcétera. Entonces, han contado la historia de Mexico Tenochtitlan. Y quien la ha contado, pues no la ha contado de la mejor manera, la ha contado con la versión de los vencedores, de la versión del nuevo orden social, del nuevo reseteo, por así decirlo, de tal manera que nuestra historia verdadera quedó totalmente oculta. Que yo diría casi al 100%, digo, no me atrevo a decir que el 100% quedó oculta o tergiversada. Y los pueblos originarios, precisamente los pueblos originarios, son los que rescataron, preservaron de manera casi clandestina, oculta, silenciosa, la verdad de lo que sucedió. Desde los pueblos yaquis y wixárikas en el norte, o los Dakota, Lakota más arriba, ya en Arizona, hasta los mapuches en Chile, o por lo menos hasta Nicaragua, que era hasta donde estaba el Anáhuac, porque el Anáhuac iba desde Arizona, lo que es Arizona y Nuevo México, hasta Nicaragua, eso era el Anáhuac.
todos los pueblos originarios asentados ahí conservaron la versión de la historia más real, más verdadera a lo que realmente sucedió, ¿no? Pero tú sabes que obtener información de los pueblos originarios no es muy fácil, no es difícil, no es fácil, es difícil. ¿Por qué? Porque ellos no dan esa información a cualquiera y de manera fluida. Ellos mismos han tenido que mentir para proteger su cultura. Entonces yo en estos 30 años me he dedicado a estar lo más cercano posible a ellos para obtener esa información, pero con la práctica. O sea, me han enseñado a danzar, me han enseñado a cantar, a caminar la montaña, a caminar la selva, me han enseñado de herbolaria. Y me sueltan la información muy poquito. O sea, yo tengo que armar un rompecabezas de todo lo que me van diciendo en Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz, en el Estado de México, que son los estados en los que yo he hecho mi práctica, para armar un rompecabezas que fue destruido precisamente con esta invasión que estamos hablando. Entonces, si nosotros vemos la versión de la historia de los pueblos originarios con respecto a la versión que hacen los de Castilla y Aragón, es totalmente diferente. Y esta versión de los de Castilla y Aragón es la que se enseña en las escuelas, en las universidades. Es la que se enseña a través de las publicaciones de los libros y de las instituciones. Entonces, la mayoría de los mexicanos, pues no conocen la verdad profunda. Se quedan con la versión oficial de lo que los de Castilla y Aragón dijeron, publicaron e hicieron. Porque, por ejemplo, quemaron muchas bibliotecas, muchos libros, dibujaron muchos mapas nuevos, cambiaron el idioma, cambiaron las cuentas del tiempo, casi como si hubieran cambiado la línea del tiempo de nuestra propia vida. Inventaron Sí, que hacíamos sacrificios humanos, inventaron que éramos salvajes, que teníamos dioses y cosas de estas rarísimas. Todo a conveniencia de ellos para implementar y establecer un nuevo orden, un nuevo sistema social, político y económico que desactivó a la náhuatl. Esto es la verdad. Sin embargo, aquí hay una tercera versión, que es la que yo estoy estudiando hace algunos años y tratando de ordenar, porque la historia implica a todo el mundo. Me di cuenta que la historia de México tiene que ver con la de Argentina, con la de Nicaragua, con la de Estados Unidos y con la de Europa y con la de África. Me empecé a dar mm, cuenta que todos tenemos una historia común, que venimos de un origen común. Eso es real, eso es real. Entonces, al investigar este origen común, me empecé a dar cuenta que las catedrales de Michoacán, Zamora, Guadalajara, México en el centro, la de Mérida, etcétera, las de Zacatecas, son muy parecidas, esas arquitectónicamente hablando, a la que está en La Habana, Cuba, en Buenos Aires, en Washington, en Massachusetts, en Filadelfia, y que son las mismas que están en Berlín, ¿no? En Colonia, la de Notre Dame en París, que están en Australia y hasta en Japón. Yo viví en Japón un año. Entonces yo dije, a ver, ¿por qué la arquitectura en países tan diferentes, con culturas tan diferentes, es muy similar? Y entonces empezó un viaje como el de Alicia en el País de las Maravillas, y a través y gracias a la arquitectura, que es una evidencia material, me empecé a dar cuenta que hubo una época a nivel global en toda la humanidad que construyó esas catedrales porque tienen el mismo estilo, la misma producción, la misma forma de resolver los arcos, las puertas, las almenas, las columnas. Como yo soy diseñador, me encanta el tema de la estética. Y entonces empecé a indagar quién las construyó. Y aquí viene sí. entonces el gran dilema para los investigadores, que nos encanta esto, porque las respuestas que he encontrado, Mariana, es que hubo un imperio mundial que las construyó. Un imperio mundial que fue ocultado y borrado de la historia, que duró entre 900 y 1000 años, que construyó todas esas catedrales y no con objetivos religiosos, no con objetivos musulmanes, hinduistas, cristianos, católicos, aunque eso se respeta, no. Esas catedrales tenían otros propósitos, un propósito científico,
un propósito energético y no religioso. Entonces, cuando regreso a México, después de estudiar la cuestión mundial y regreso a mi país, a mi tierra, en México veo esta catedral impresionante, maravillosa, y cuando me entero que no es un edificio religioso católico, que Mm, no la construyeron los de Castilla y Aragón porque no tenían la tecnología para construirla, porque sí, nos dicen eso, que destruyeron las pirámides y que con las piedras de las pirámides antiguas construyeron las catedrales. Eso tecnológicamente es imposible. Por ejemplo, la pirámide del Templo Mayor, que ahora es prácticamente nada más basamentos, medía más de 30 metros y más o menos 40 por 40. O sea, ya el simple hecho de haber querido quitar las piedras para construir una catedral con carreta, caballos y cincel y martillo, que era la tecnología que tenían los de Castilla y Aragón, es imposible. Arquitectónica, ingenierilmente hablando, es imposible. Esto entonces nos lleva a reflexiones más profundas. ¿Quién construyó las catedrales en México? Por supuesto que en el mundo. Si no las construyeron los de Castilla y Aragón, que supuestamente llegan en el siglo XVI, entonces los mexica Tenochca, los aztecas, que somos nosotros, fuimos sí, los que las construimos cuando llegamos al Valle Central, porque venimos de una migración del norte hacia el centro y llegamos y las construimos con alta tecnología, porque para construir esas catedrales se necesita alta tecnología. O cuando llegamos los mexica Tenochca en el siglo XII, XIII, XIV, ya estaban construidas. Entonces yo mm, estoy haciendo esa investigación, soy sincero y honesto, no tengo todas las respuestas, ahorita tengo más preguntas que respuestas, pero estoy contento porque estoy ya sacando la hebra y armando este rompecabezas, yéndome al fondo de lo que está sucediendo a nivel mundial que impacta la historia de México, por supuesto. Yo tengo años, dos por lo menos, que la cabeza me está dando vueltas cuando me dijeron que las catedrales eran eso que te estoy platicando, antenas energéticas para captar energía atmosférica y transformarla en energía eléctrica libre, limpia, infinita y gratuita. Explico un poquito más esto. La Ciudad de México, que es donde me enfoco más, estaba rodeada de agua. Todos sabemos que era una ciudad en círculos concéntricos parecida a la Atlántida hipotética que han representado, y tenía agua dulce, pero también agua salada. Siempre, hasta los historiadores oficiales, siempre aceptaron y reconocieron que nuestros lagos, un sistema lacustre de 7 lagos, tenía agua dulce y agua salada. Y a 2200 metros de altura. Y yo decía, ¿y el agua salada de dónde viene? Y nos decían que venía del deslave, porque estamos rodeados de montañas y que del deslave, de la desmineralización de los cerros para hacer eslavo, y yo nunca creí esa hipótesis. Aquí lo mm, que sucede es que el agua salada es el mejor conductor de la electricidad, mejor que el agua dulce. Entonces los mm, antiguos mexicanos o mexica nos dedicamos a traer agua salada desde el Golfo de México por túneles subterráneos hasta la ciudad. Entonces teníamos una tecnología para construir albarradones, acueductos, diques y túneles subterráneos para jalar esa agua salada desde el Golfo de México, meterla a la ciudad y generar estas máquinas de poder de generación de energía eléctrica, con las catedrales, con los edificios y mucha agua por debajo y arriba, porque el agua, como tú sabes, es el mejor conductor de la electricidad. Hoy se trabaja en las presas, pero es una tecnología muy primitiva. La tecnología primitiva de las presas de hoy es realmente primitiva y la de antes era esta, ¿no? Entonces teníamos las almenas, como antenas, los domos como generadores, las columnas para bajar la electricidad y el agua para distribuirla. Y los mm, obeliscos, allá en Buenos Aires hay un obelisco bellísimo, altísimo, eran los que almacenaban la energía. Ese obelisco que está en Buenos Aires, que me acuerdo mucho de él porque salen fotos, en videos, era para almacenar la energía eléctrica. O sea, Buenos Aires también era una capital electromagnética que generaba con agua y con catedrales
una energía limpia, infinita y gratuita para toda la población. Esto es impresionante. Y esa parte de la historia nos la han ocultado muchísimo. Y ahora ya en YouTube se encuentra mucha desvelación de estas verdades. Hay youtubers a todo dar que están transmitiendo estos nuevos datos, ¿no? No somos los únicos nosotros. Este nuevo mundo que en realidad tendrá sus cimientos y sus fundamentos en el antiguo mundo, es algo muy, muy raro, como si tuviéramos que alinear dos líneas de tiempo, donde había un ser humano conectado con los animales, con las plantas, que tenía telepatía, telequinesis, que tenía inclusive otro ADN, más hebras de ADN, con el ser humano de hoy, que sí, verdaderamente estamos tratando de despertar y de ser mejores, pero sí estamos disminuidos en muchas de nuestras facultades, habilidades, comparándolo con el ser humano de antes. Antes me refiero a hace mucho tiempo, ¿no? Digamos que el ser humano de los últimos 250 o 300 años sí ha tenido o hemos tenido un reseteo tan fuerte, como tú bien mencionabas, a nivel de desmemoria, de desconexión, a nivel de inconsciencia, que estamos donde estamos. Por supuesto que habemos colectivos, grupos, que estamos intentando recuperar esa conexión, recuperar esa conciencia, por supuesto, pero si observamos en general, pues hay un caos, una entropía. Ahora, ¿qué sucede? Que no vamos a resolver la entropía mundial ni el caos mundial. Aquí lo que está sucediendo es que se están separando dos líneas de tiempo, dos dimensiones. Eso es real, o sea, la gente que logró despertar, acumular conciencia, acumular energía, pues se va a separar en dimensión, en línea de conciencia, de la gente que no lo logró, o del humano que no lo logró, y que es un proceso personal y se respeta. No estamos para juzgar a los que no están en un camino de conciencia, para nada. Invitamos a que todos lo estén, pero no todos se enganchan, no todos resuenan con esto porque se necesita tiempo, se necesita disciplina, sí se necesita hacer ciertas cosas para acumular energía y desarrollar conciencia, por supuesto. Eso no te llega así como una iluminación divina, no. Hay que elaborar. Yo creo que la medicina geográfica, que es la que estamos practicando a nivel nacional y después lo haremos a nivel continental, es fundamental, porque se trata de activar lo que se desactivó. Y para activarlo, pues necesitas ir tocando los centros sagrados construidos de la antigüedad y los centros sagrados no construidos. En el planeta hay dos tipos de lugares sagrados, los que construyó el hombre con su alta tecnología con sus manos y los que son ya por naturaleza sagrados por la energía de la madre tierra. Entonces tú puedes ir a uno o a otro para empezar a activar y hacer las alianzas, no para pedir. La medicina geográfica es sí para curarnos, sí para entrar en contacto con la naturaleza, sí para recordar una memoria muy importante, pero lo más importante es para hacer alianzas con estas energías. No ir con una actitud sumisa y mucho menos con una actitud superior o de egoísmo. Pero no vamos a ir a pedir ayuda, porque entonces caemos en la narrativa religiosa, de estar pidiendo como si fuera un cambio, ¿no? Y después yo que te doy y tú qué me das. Y si no me das, me frustro, me deprimo y me suicido, ¿no? Esto es importante. Por eso estamos haciendo esta medicina geográfica ahorita a nivel nacional. Y lo que tocas tú ahorita, el tema muy importante de que la Toltecayot o Toltequidad pudiera difundirse a nivel universal, claro, porque siempre fue universal. La Toltecayot es de las ciencias espirituales más antiguas del planeta Tierra y comienza en México. O sea, la Toltecayot comienza en México, es de las más antiguas y su significado muy sencillo desde la traducción del idioma náhuatl es la esencia del tolteca. Y tolteca es artista de la vida. Entonces, la Toltecayot es la esencia del artista de la vida. Y con eso ya te estoy diciendo mucho porque estoy metiendo la labor del arte, de la creación, de la creatividad, del encuentro con la madre tierra como gran inspiradora, como gran protectora de las artes. Y la esencia, pues, es el corazón. De hecho, Yol o Yolot es esencia o corazón. Entonces,
Toltecayo, la esencia del artista de la vida. En otras palabras, del que hace de su vida un arte, una obra de arte. Vivir así, armónico y en equilibrio. En general, eso es el mensaje de la Toltecayo, vivir en equilibrio y en armonía. Primero con nosotros mismos, después con nuestro barrio y después con la naturaleza, ¿no? Con el mundo metafísico. Eso sería un tema también increíble. Si quieres algún día lo tocamos. El mundo de los ancestros, de los muertos, también es espectacular desde la Toltecayo. Pero entonces tiene sus principios. Esta ciencia espiritual de México antigua tiene sus fundamentos, tiene sus principios. Cómo comprendíamos nosotros a la Madre Tierra desde el idioma náhuatl, que es el que yo sigo estudiando y practicando para entender mejor este conocicierto, que le decimos conocicierto, no conocimiento, pues tengo que hablar el idioma antiguo de los abuelos y las abuelas que comprendieron ese mundo, ¿me entiendes? Con el lenguaje náhuatl, porque si lo intento comprender desde el castellano, no lo voy a comprender. Por eso yo invito a la gente a que aprenda los idiomas o las lenguas antiguas de sus lugares de origen, porque ahí vienen las claves de la comprensión de la madre tierra, la mejor comprensión. Pero no solo eso, sino de cómo te vas a relacionar con ella. Esto es lo importante. Para nosotros, por ejemplo, el náhuatl es el canto del alma. El náhuatl es el lenguaje que nos va a permitir comunicarnos con ella y hacer esta alianza de la que te platico. El náhuatl nace del corazón, es un idioma natural. En cambio, el castellano se utilizó para desviar, tergiversar e interrumpir como si fuera un chip electrónico, off, de on a off, interrumpir esa relación armónica. Entonces, lo que hacemos nosotros es cantar en náhuatl, seguirlo estudiando, seguirlo mencionando. Entonces, la Toltecayot es una palabra en náhuatl. Tolteca y Toltecayot son palabras precisamente en náhuatl. De ahí ya pues vamos comprendiendo desde el origen y desde el principio el nombre de nuestra ciencia espiritual es esa. Ahora, te comparto que la Toltecayot es más que una cultura, es un grado de conocimiento. Es una sabiduría ancestral que reúne una serie de disciplinas y una serie de acciones y de teorías que se pueden poner en práctica en la vida cotidiana actual. O sea, no es una cosa del pasado, no es una cosa de museos exclusivamente, sino que es una cosa que si yo la entiendo, como tú bien mencionabas, si la pongo en práctica, me trae beneficios inmediatos a mi vida cotidiana en cuanto a la salud física, emocional y espiritual. Digamos, no inmediatos de fin de semana, pero si la voy practicando, sí me trae estos beneficios. Esto es importante también. Ya se me enchinó el cuerpo porque eso lo vengo haciendo hace muchos años y es una parte que me encanta de la Toltecayo porque nos ha enseñado a ver a las energías como algo próximo, que está afuera pero que también está adentro, ¿no? La Toltecayo nos ha enseñado a cómo caminar para llegar al lugar donde está esa entidad que le llamamos como círculo de especie, ¿no? El círculo de especie es el quinto círculo de lo que conforma un ser humano. Ese es un gran tema que después lo podemos hablar. Estas entidades de especie o círculos de especie, que es el quinto, es en donde habitan en barrancas, habitan en el mar, en lugares muy solos, muy naturales, donde no ha llegado la mano humana. Y ahí nos tenemos que dirigir con mucho respeto, pidiendo permiso, primero que nada, para que nos dejen entrar, porque ellos viven ahí es como si fuera una casa. No tiene puertas, no tiene ventanas, no tiene timbre, pero es una casa. Entonces, lo primero es intencionar desde antes de ir al lugar, desde el altar o el momoshli de la persona que va a llevar a cabo la ceremonia y la caminata, que eso puede ser en cualquier sitio urbano o rural, pero ahí en ese altar está sostenida la fuerza de todo el grupo. Es lo que yo tengo en mi casa, en tu casa, acá en Valle de Bravo.
yo tengo ese altar donde están representadas las energías de distintos lugares, pero no para pedirles, sino para, es una representación simbólica. Ahí empieza la ceremonia, en la casa del encargado o el responsable de hacer esa ceremonia, que es lo que hice antes de ir a Tepoztlán y antes de ir a Tlaxcala, ¿no? Y después cuando llegas a ese lugar, bueno, es un protocolo, son varios pasos, pero una vez que llegas a ese lugar, te presentas, soy tal, y explicas el motivo por el cual estás ahí. Vengo a hacer esto. Tienes que ser muy claro, muy preciso, como un cirujano. Soy esto, vengo con esta gente y vengo a hacer esto. Y en ese momento el responsable comienza a escuchar y a sentir las respuestas de la madre naturaleza. Pueden venir a través de formas en las piedras, del canto de los pájaros, de la forma de los árboles. Yo me he entrenado, he practicado esto. Y una vez que viene la respuesta, el permiso está dado. Y cuando el permiso está dado, podemos entrar a ese lugar sagrado. Antes no, no lo recomiendo. Digamos, si un turista o un civil va y se mete, no pasa nada. O sea, no tiene que hacer una ceremonia. Puede ir, visitar y disfrutar cascadas, barrancas, no hay problema. Pero los que vamos con una intención de hacer una alianza, sí tenemos que hacer esto. Y una vez que estamos dentro ya del corazón de la casa, del arquetipo energético o de la energía de la naturaleza, comienza ya la labor de convertir ese espacio en un tiempo sagrado, porque para ellas no hay tiempo, ¿no? Como que el tiempo es otro. Entonces nosotros tenemos que convertirlo en un tiempo humano. Y ahí viene ya la sabiduría, porque las energías de la naturaleza no comprenden nuestro tiempo y nosotros no comprendemos su tiempo. Y una vez que ya tienes el tiempo sagrado anclado, empiezan a surgir los objetos sagrados. Entonces es lugar sagrado, tiempo sagrado, objetos sagrados. Y esos objetos sagrados están representados en los instrumentos musicales, en la propia forma en cómo vas vestido, porque tienes que ir vestido de una manera adecuada para que esas energías de la naturaleza digan, ah, mira, viene a mi casa bien vestida o bien vestido. Por eso usamos esto, vamos de blanco o de amarillo, de rojo, o sea, dependiendo, ¿no? Y una vez Sí. que ya está todo eso, lugar, tiempo y objetos sagrados, comienza la ceremonia. Y a mí me gusta comenzarla con canto, porque el canto le gusta a la naturaleza, le gusta mucho cuando los seres humanitos chiquitos, hormigas, comenzamos a cantar, le gusta mucho en círculo, como que le agrada. Y ahí empieza un proceso muy hermoso, que no está totalmente planeado. Yo planeo un porcentaje de la ceremonia y del protocolo y el resto, los guardianes, protectores y energías del lugar me van diciendo qué hacer, por dónde ir, dependiendo el grupo de humanos, dependiendo si es una montaña, si es junto al mar, si es en una laguna, si es en una llanura. He hecho ceremonias en muchos tipos de lugares, en un volcán, ¿no? Aquí en Veracruz, en el Citlaltépetl. O sea, dependiendo el lugar, porque hay energías que son muy celosas, que son muy, ¿cómo te diré? Celosas de su lugar, de su espacio, y muy fuertes, muy, como si encuentras un ser humano muy estricto, muy cerrado. Así son algunas. Y otras son muy femeninas, muy amables, muy atentas, muy sensibles. Entonces, yo tengo que detectar si es una energía femenina, una energía masculina, o si son ambas, para saber cómo comportarme. Te pongo un ejemplo, el mar, que todos hemos ido al mar, una cosa hermosísima, el mar a veces es mujer y a veces es hombre. El mar no siempre es femenino y no siempre es masculino. Entonces, cuando vamos a una ceremonia junto al mar, yo tengo que hablar con ella o con él para saber cómo vamos a hacer la ceremonia, porque a la energía femenina no le gusta lo mismo que a la energía masculina. Obvio, son diferentes, complementarias, pero diferentes, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a meter al mar para dejar una ofrenda, si la energía es femenina, yo le meto unas cosas.
un tipo de semilla, un tipo de fruta. Pero si es masculina, es otro tipo de ofrenda. Pero si es masculina, normalmente el mar es como más fuerte, las olas son más grandes, está más revuelto, está inquieto, porque es muy territorial. Pero lo Mm, femenino no es territorial, lo femenino es todo compartir. Entonces el mar está más calmado, las olas son pequeñas, huele diferente, el olor es diferente, entonces se hace otro tipo de práctica, ¿ves? Entonces, bueno, habría que hablar mucho de estas cosas, pero a mí me fascina porque ahí estás ujú. practicando la toltecayo. Son las alianzas. Y vamos y no pedimos. Al final de la ceremonia, que ya hubo danza, canto, tlalmanali, ya no le decimos y dame, le decimos gracias, eres mi aliada de aquí en adelante. Y yo tengo Sí, varios aliados y esos sí. aliados sirven para muchas cosas, ¿eh?